Ok, en este video vamos a revisar un efecto que se llama sistema de partículas 2. Para eso hemos hecho una composición como siempre de 1920 por 1080, em, creo que 30 fotogramas por segundo y de 5 segundos de duración. Sí. Y que hemos puesto en esta composición un sólido de ese color. Vamos a crear los sólidos, nos vamos a capa, nuevo, sólido, ahí, y acá elegimos el color. Una vez que tenemos nuestro sólido vamos a aplicar directamente el efecto. Para eso nos vamos a donde está el tema de la simulación, ya, y acá elegimos el Particle System 2, ya. Nos ha convertido nuestra capa de sólido en eso, la lluvia de fuego. Vamos a ver cada uno de los parámetros. Tenemos primero el tema del bitrate. ¿Qué va a controlar el bitrate? Va a controlar la cantidad de partículas que se emiten. O sea, nosotros podríamos animar ese valor, para hacer que parta esto emitiendo cero partículas, en un minuto emita muchas y luego no emita ninguna nuevamente. ¿Ya? Con esto controlamos la cantidad de partículas que se emiten con el bitrate. Vamos a acercarnos y agrandar un poquito esto para poder verlo bien. Después del bitrate tenemos longevity, que es la longevidad de nuestras partículas. O sea, cuánto van a durar vivas las partículas desde que nacen del origen o desde el emisor hasta que se mueren. Podríamos hacer que nuestras partículas duren solo un poco. Entonces, de esa manera van a estar saliendo del origen y muriendo rápidamente. O podríamos hacer que estas partículas duren mucho desde que nacen del origen hasta que mueren. Después tenemos las propiedades del productor de las partículas. Y aquí, muy importante, tenemos el valor de la posición. De la posición del emisor o del productor de partículas. También podemos mover eso con este manejador que nos aparece aquí en pantalla. Cada vez que activamos esta propiedad nos debería aparecer este manejador y lo podemos nosotros mover directamente en nuestra ventana de composición. ¿Ya? También podemos controlar esto con los valores de X e Y. El radio en X de nuestro productor puede ser 0, el de Y también puede ser 0, entonces nuestro emisor va a ser un punto desde donde nacen las partículas, o podemos hacer que el radio de nuestro emisor aumentarlo hasta un valor grande en X, se nos convierte en una línea que emite partículas, una línea horizontal, o podríamos hacer también que esto, si aumentamos el radio en Y, hacemos que sea una línea vertical la que nos está emitiendo las partículas. ¿Okay? Después vienen los valores físicos. Tenemos primero Animation, donde hay un set de diferentes tipos de animación. Por defecto está activado explosivo, que tiene este tipo de movimiento. Después tenemos Fractal explosivo, un poquito distinto. Así se alcanzan a notar la diferencia. Lo vamos a hacer correr. Vamos a cambiar esto a mitad para que no se tupa y vamos a hacer correr esto. Ese es fractal explosivo. Ese es explosivo.
levemente distinto. Después tenemos Twilight, nos va a generar como una especie de galaxia. Después tenemos Twilight. Después tenemos Vortex. Esa onda. Si Vortex de repente lo combináramos con un aumentar el radio X, por ejemplo, podríamos perfectamente hacer una especie como de tornado. Eso es Vortex. Después tenemos Phi. Vamos a bajar de nuevo el radio X. Así funciona Phi. Eso es Phi. Así funciona Phi. Después tenemos Direction. Después tenemos Direction Normalized. Eso. Y tenemos Jet Sideways. Son diferentes tipos de animaciones que dan diferentes movimientos a nuestras partículas. Todo esto lo podemos combinar con la velocidad. La velocidad va a determinar físicamente qué tan lejos saltan nuestras partículas, qué tanto se expanden nuestras partículas. ¿Ya? Si a esto le damos más velocidad, obviamente nuestras partículas van a expandirse o van a saltar más lejos. Después tenemos velocidad heredada, que va a tener, el efecto lo vamos a notar básicamente cuando animemos el centro de nuestro emisor de partículas. Vamos a animarlo. Producer, Position. Vamos a tomar el centro de nuestras partículas y lo vamos a hacer pasar de ahí acá, después rápidamente allá, después va rápidamente para acá, después allá arriba y finalmente allá abajo. ¿Ya? La velocidad heredada se refiere a la velocidad que va a tomar nuestra partícula por efecto del movimiento del emisor. ¿Ya? Si cambiamos el valor de la velocidad heredada, vamos a ir teniendo diferentes efectos al mover nuestro emisor de partículas. Ahí estamos con un valor de menos 78, vamos a pasarlo a un valor positivo a ver qué ocurre. Ahí es como si estuviéramos moviendo una manguera, un chorro de agua, estamos disparando. En cambio, si lo pasamos a valor negativo, es como si se tratara de una especie de fuego artificial que se está moviendo. Pero como les digo, la velocidad heredada va a tener que ver entonces con la velocidad, o sea, la velocidad de las partículas
heredada del movimiento del emisor. ¿Ya? Que es distinto de la velocidad con que se emiten las partículas desde el emisor. Ya habíamos visto que entre más velocidad nuestras partículas saltan más lejos y se expanden más, ¿cierto? Pero la velocidad heredada la hereda del movimiento de nuestro emisor y va a ir generando efectos diferentes dependiendo del valor que le pongamos, ¿cierto? Después tenemos el valor de gravedad. Entre más gravedad, nuestras partículas van a verse más atraídas, digamos, por el suelo, por la gravedad. Van a tener más tendencia a caer, ¿cierto? Vamos a poner un valor alto de gravedad. Si ponemos un valor bajo de gravedad, nuestras partículas van a quedar como flotando. O va a costar más para que caigan, porque la fuerza de gravedad va a ser mucho menor. Resistencia, después tenemos el valor de resistencia. Es como una fuerza que se opone, digamos, a la salida de las partículas. Entre más resistencia ponemos, digamos, nuestras partículas al salir disparadas del emisor se encuentran con esta fuerza opuesta y no se expanden tanto ni saltan tan lejos. O se van viendo frenadas en su salida. Yo creo que esa es la mejor explicación. Vamos a trabajar con un valor alto de resistencia para ver el efecto. Fíjense como las partículas, sobre todo del final de la cola, van quedando como suspendidas por esa fuerza de resistencia con la que se encuentra. Vamos a acercar ahí un poquito para que se note. Como muy parecido al efecto de cuando nosotros tiramos un spray y queda como suspendido en el aire. Después tenemos valor de dirección. Y aquí es donde nuestro flujo de partículas lo podemos hacer girar. Si trabajáramos con una velocidad mayor, nuestro chorro de partículas va a ser un poquito más ancho, porque las partículas van a estar expandiéndose más. Y aquí podríamos notar mucho más el efecto de la dirección. Lo vemos con el vortex, con el tipo de animación vortex que está acá. Velocidad, una velocidad mayor. Velocity y direction podríamos hacer que esto vaya girando.
Claro que tendríamos que animar el tema del giro. Vamos a director, entonces vamos a partir ahí y al final vamos a hacer que dé por lo menos unas 6 vueltas. A ver qué pasa. No se nota mucho el giro, pero algo se alcanza a ver. Vamos a activar el tema de la direction. Vamos a cambiar el tipo a explosivo, como siempre. Pero bueno, direction lo que hacía es eso, nos va haciendo girar nuestras partículas, como si fueran parte de un gran remolino. Después tenemos el valor de extra, que para mí es un enigma. No sé, la verdad es que diablo es lo que hace. Entramos a otro grupo de parámetros, que es el de partícula, propiamente tal. Y acá tenemos por defecto line, que es lo que estamos viendo. Podríamos cambiar esto a stars, estrellitas. Ya. Tenemos un valor de tamaño de nacimiento. Podríamos hacer que el nacimiento sea más pequeñito. Y un tamaño de muerte, que es por acá donde mueren nuestras partículas. Podríamos hacer que la muerte sea más pequeña o sea más grande. Podríamos hacer que la muerte las partículas sean muy pequeñas y el nacimiento sean muy grandes. Ahí a gusto y a necesidad de lo que estemos haciendo, ¿cierto? Después tenemos variación de tamaño, digamos, como para que esto no se vea tan falso, o sea, no se vea, digamos, tan parejo. Podríamos hacer que existan variaciones de tamaño, vayan apareciendo partículas grandes, chicas, de todos los portes, se vea más surtido, digamos, el chorro de partículas. Tenemos el cómo nuestras partículas van muriendo, cómo se van desvaneciendo al final. Tenemos constante, ahí la partícula, digamos, tiene una opacidad constante durante toda su vida. Después tenemos un fade out agudo, va desapareciendo pero sin bajar, digamos, de opacidad digamos, tan suavemente, sino que lo va haciendo de manera fuerte. Un fade out ahí va desapareciendo de manera un poco más suave. Un fade in donde parte desvanecido y se va haciendo más visible. Fade in, fade out, o sea, desvanecimiento al comienzo y al final. Y oscilat, que no sé bien qué pasa ahí. Pasa eso, no sé cómo explicarlo, pero pasa eso. Máxima opacidad, supongamos que estamos trabajando con fade out, o sea que partimos con nuestras partículas bien vistosas, ahí se van desvaneciendo. La máxima opacidad de la parte de nacimiento estaría más vistosa, 100%, o puede ser menos, ¿ya? El source alpha herencia o algo por el estilo, no lo entiendo bien, no lo explico. Después tenemos color map, tenemos en este caso color de nacimiento y de color de muerte, ¿ya? Podríamos cambiar estos colores de nacimiento y de muerte, podríamos partir con eso y terminar con un color como ese.
por ejemplo. ¿Ya? Podríamos partir con el donde dice origin to death, del color original de nuestro sólido. ¿Se acuerdan que era celeste? Del color del sólido hasta el color de muerte, que es ese. Podríamos cambiar el color de muerte a otro, ese por ejemplo. Podríamos que el color de origen, ahí se nos desactiva ese, podríamos cambiar el color de origen a ese, hasta el color del sólido, que era celeste. Y tenemos finalmente color de origen, que es el sólido constante. El color del sólido era este celeste, y con esta opción hacemos que nuestras partículas tengan durante toda su vida el mismo color, el color heredado del color del sólido. ¿Ya? Después tenemos diferentes tipos de modo: Composite, Screen, Add y Black Matte. ¿Ya? Que van a verse o van a lucir distintos dependiendo del fondo o de la capa que haya detrás de eso. Y después tenemos semilla aleatoria, que también es un poco para generar este efecto más aleatorio al chorro de partículas. Creo que lo que no revisamos son los tipos de partículas, nos quedamos solo en esta. Seguimos entonces en el tipo de partícula. Tenemos Star, el Shaded Sphere, y esfera sombreada, esfera desvanecida, esfera desvanecida y sombreada, burbujas, puede ser muy útil este. Burbujas. Tenemos polígono en movimiento, tenemos tripolígono, tenemos cuadripolígono. Este puede ser muy útil si es que queremos, por ejemplo, generar un efecto de chaya que cae para un video donde a lo mejor haya una premiación o una celebración de algo. Claro que tendríamos que dejar el emisor fijo arriba y utilizar a lo mejor otro tipo de animación en la parte de las físicas, explosivo, y el emisor dejarlo fijo para que simplemente caigan estas chayas. Después tenemos cubo. Esto es más complicado, más complejo. Vamos a bajar un poquito el bitrate para que sean menos y los podamos apreciar mejor. Ahí. Tenemos tetraedros, polígonos texturados, polígonos texturados, lente convexo, lente cóncavo, lente desvanecido, lente oscurecido y desvanecido, y lente burbujas. Ahora lo que queda es experimentar con todos estos parámetros para ir obteniendo efectos diferentes. El experimentar queda como tarea para cada uno,
para ir descubriendo todas las posibilidades que brindan las diferentes combinaciones de parámetros y los usos que uno podría darles en una animación en After Effects. Nos vemos en otro video y con otro efecto.